En tiempos de pandemia, pues no íbamos a dejar de un lado de mencionar cómo era el rol del paciente pediátrico y cómo se desempeñaba también durante la pandemia y cómo es el rol de enfermería en el síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes asociado a COVID. Para iniciar, pues es importante mencionar que se hizo una revisión de la literatura en donde se destacaron aproximadamente 381 resultados, en donde nos evidencian cómo sería el manejo, el tratamiento y algunas recomendaciones para mantener el paciente pediátrico durante la falla multisistémica asociada a COVID. Como antecedentes también debemos de tener en cuenta que a mediados del año pasado, en mayo, la OMS notificó más de 4 millones de casos confirmados de COVID. De estos 4.285.000 casos de ellos fueron mortales. En Colombia no nos quedamos atrás y para la misma fecha, más de 522.000 casos presentados, de estos 16.500 eran relacionados a muertes. Estos datos los suministró la OPS y de estos el 3.7% eran casos en niños menores de 9 años. A principios del 2020 también en Europa se notificó la aparición de un fenómeno asociado a COVID caracterizado por una respuesta inflamatoria con características muy similares a la enfermedad de Kawasaki y al síndrome de choque tóxico. ¿Qué pasó entonces a nivel mundial? Principalmente primero en Corea, pues se nos reportó el primer caso del paciente pediátrico con características similares a la enfermedad de Kawasaki. En Estados Unidos y en Londres nos reportan el segundo caso y hacen un estudio de caso en Londres, en donde reportan 8 pacientes con sintomatología como conjuntivitis, edema periférico, dolor en extremidades y algo que definitivamente nos caracteriza a los pacientes que tienen síndrome de falla multisistémica asociada a COVID son los síntomas gastrointestinales. Todos de los 8 pacientes progresaron a choque vasopléjico y refractario a líquidos que requirieron inicio de inotrópicos y vasopresores y todos tenían alteración del dímero D, ferritina y procalcitonina. ¿Qué pasa entonces en Estados Unidos? También hacen un reporte de caso y nos dicen que la edad media de aparición de estos 33 pacientes que estudiaron eran de 10 años. El 81% de estos pacientes tenían anticuerpos positivos y solo el 33% tenían una PCR positiva. Igual que en Inglaterra, se asociaba también a dolor abdominal, náuseas y vómito de un 63 a un 69%, también con manifestaciones como diarrea, disfunción ventricular y alteración de paraclínicos y biomarcadores. Pero ¿qué pasa entonces en abril del 2020? Desafortunadamente reportan el primer caso de muerte pediátrica en Bérgamo, en Italia, y pone la alerta a todo el mundo. ¿Y qué dice la CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades? Ellos publican a mediados de mayo una definición de caso del síndrome multisistémico inflamatorio en niños asociado a COVID para la vigilancia de la enfermedad y nos ponen alertas a todo el mundo. Y nos dice, uno de los estudios revisados en la JAMA, donde nos reportan las características y resultados de los niños y adolescentes con este síndrome multisistémico, crea una hipótesis y dice que el MISC en su mayoría era de presentación posinfecciosa y distinto al COVID, porque las muestras respiratorias de muchos de estos pacientes eran negativas. Aparece aproximadamente de 3 a 6 semanas después del contagio de COVID y ellos establecieron unos criterios iniciales antes de que la CDC y la OMS se pronunciaran. Y nos dice que en el estudio que ellos hicieron y en esas características nos dice que los niños de 0 a 21 años podrían presentar características asociadas al síndrome inflamatorio multisistémico, pero que era de expresividad variables asociadas a la enfermedad de Kawasaki, que tiene alta frecuencia de presentación de síntomas gastrointestinales con compromiso pulmonar, síntomas neurológicos como letargia y somnolencia y afectación cardíaca grave, llevándonos a estados de aneurismas coronarios. Y que nos dijo, oigan, tengan en cuenta los biomarcadores como linfopenia y trombocitopenia y otros marcadores de alteración cardíaca como elevación del dímero D, de la troponina y de la proBNP. En Latinoamérica, pues no nos quedamos atrás y el Acta Colombiana de Cuidado Intensivo también hizo una revisión de literatura, específicamente esto fue en Medellín el año pasado, y nos dice cómo definimos entonces el síndrome inflamatorio multisistémico en niños por COVID y nos dice que es una respuesta inflamatoria severa retardada a la infección por COVID y que lleva daño en múltiples órganos, ya sean pacientes previamente sanos, que eso es lo que nos preocupa, o con comorbilidades, que es poco lo que se ha visto, y que cursan con infección reciente o actual por COVID y que tienen un nexo epidemiológico bastante claro.
Entonces, aquí les dejo un resumen de cómo fue esa definición que hizo la OMS y tanto la CDC para definir el caso de SIMTAC o MISC, que es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice la OMS? La OMS nos dice que la edad de aparición puede ser de los 0 a los 19 años, la CDC nos dice que es en menores de 21 años, la fiebre, que es característica de esta patología, nos dice que debe durar más de 3 días y la CDC nos dice que la fiebre tiene que ser de 38 grados sin tiempo estipulado. La clínica dice que son 2 o más signos característicos como conjuntivitis bilateral no purulenta o rash o inflamación mucocutánea con lengua en fresa, y labios resecos, hipotensión o choque, que también es una de las características principales del síndrome multisistémico, disfunción cardíaca y afectación gastrointestinal aguda, con coagulopatía. La CDC nos dice solo que tenemos afectación orgánica multisistémica en más de 2 órganos y nos establecen si es cardíaca, renal, respiratorio o hematológico. Los laboratorios principales en la OMS es la elevación de marcadores de inflamación, como PCR, velocidad de sedimentación y procalcitonina. En cambio, la CDC es un poco más específica y nos dice, hay evidencia de inflamación con elevación de los mismos biomarcadores, pero adicional a ello tenemos también elevación de marcadores de falla cardíaca, como dímero D, ferritina, y de otros como activación de la cascada de citoquinas, como la interleuquina 6, neutrófilos, linfopenia y otros como la albúmina baja. También nos determinan los diagnósticos de exclusión, como en la OMS nos dice si no hay ausencia de otras causas de inflamación microbiológica como sepsis, choque estreptocócico y estafilocócico, y en la CDC solo nos dicen ausencia de diagnóstico alternativo plausible. La OMS, ¿qué nos dice respecto a la infección de COVID? Nos dice que puede ser PCR o antígeno para SARS-CoV positivo, pero que sí tenga un contacto probable con paciente con COVID. Y la CDC sí nos dice que lo mismo, pero simplemente que tiene que tener un contacto en 4 semanas previas. Importante, en la revista Children se hizo una revisión también el año pasado sobre la presentación clínica y la patogenia hipotética sobre la aparición del síndrome inflamatorio multisistémico. Y nos dice que es importante primero tener un contacto con el virus, después del virus aproximadamente de 6 a 4 semanas posteriores, que se puede presentar en el niño. Recordemos que la sintomatología en el adulto, aproximadamente a los 14 días, 7 días de contagio, ya empezamos a tener sintomatología y algunos con complicación grave. En los niños no es así. En los niños, afortunadamente, al inicio del contagio podemos ser asintomáticos. Sin embargo, después ya se evidenció que puede aparecer un síndrome de falla multisistémica y que nos puede presentar más o menos de 6 semanas posteriores al contagio: fiebre, conjuntivitis, linfoadenopatías, estomatitis, edema y rash en las extremidades. A nivel neurológico podemos presentar cefalea, signos meningios y letargia. A nivel gastrointestinal, que es una de las características principales, es náusea, vómito, aumento de las transaminasas, diarrea y dolor abdominal frecuente. En cuanto a miocardio, elevación de troponinas y pro-BNP, aneurismas coronarios, hipotensión, hipoperfusión y taquicardia como signos inminentes de presentación de shock. A nivel pulmonar, todos los infiltrados pulmonares, dolor pulmonar e hipoxemia. Y a nivel renal, falla renal o hiponatremia. Recordar que en este síndrome multisistémico podemos presentar un choque vasopléjico con necesidad de soporte hemodinámico, y recordar también por qué es importante tener en cuenta el reporte del dímero D, del factor 8 y del fibrinógeno, porque recordemos que la elevación de estos con una disminución de la antitrombina 3 son los factores principales asociados a altas tasas de eventos tromboembolíticos, dependiente de los reportes. Este también es esta tabla sacada de la recomendación hecha en Medellín, nos dice cuáles serían esa edad de manifestaciones clínicas y de evolución a nivel mundial. Y no sé qué va a presentar tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, como en Europa, que se presentó en el 100% de los pacientes estudiados, se presentó fiebre. Aproximadamente el 57% para arriba se presentó compromiso cutáneo con exantema, compromiso gastrointestinal aproximadamente en el 60% de todos los estudios y compromiso cardíaco también en el 60% de los estudios.
¿Cómo sería esa patogenia y por qué sería importante tener en cuenta la patogenia? Porque dada la gravedad de este síndrome, existe una necesidad urgente para todos nosotros de comprender cómo funciona y qué efectos nos puede generar en el paciente pediátrico, ya que tiene similitudes y diferencias a la enfermedad de Kawasaki, y dependiendo de esto y determinar qué diagnóstico es el oportuno, podemos diseñar estrategias óptimas para el manejo. ¿Qué nos dice entonces la patogenia? Que esto es una hipótesis porque todavía no está bien estudiada. Nos dice que primero tenemos el contacto con la infección por SARS-CoV, que en los niños, como les decía anteriormente, puede ser asintomática o sintomática. La segunda fase, que es la fase de hiperinflamación, que nos dice, bueno, ya pasó un tiempo, pero tenemos un paso a una activación macrofágica en donde se activan las células T, las células B, y nos empieza toda esta cascada de citoquinas. ¿Y qué nos hace? Nos estimula la neutrofilia y la monocitosis y nos lleva a generar anticuerpos y a generar la tercera fase, que es la fase de hiperinmunidad, de respuesta inmune, llevándonos pues a la falla multisistémica asociada a COVID, y de ahí es donde se desprende toda esta sintomatología característica del MISC en los niños pediátricos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pero también que es importante tener en cuenta qué es la enfermedad de Kawasaki y cómo la podemos diferenciar. El estudio, uno de los más recientes, fue el año pasado en Barcelona, en donde nos definen claramente y muy resumidamente qué es la enfermedad de Kawasaki, y nos dice que es una vasculitis multisistémica propia de la infancia, que es de etiología idiopática, que puede ser de origen viral y que principalmente, y hay que tener en cuenta que tiene una población específica que es de los 6 meses a los 5 años, a diferencia de la población pediátrica afectada por el MISC, que son poblaciones un poco más elevadas, que puede ser de los 0 a los 21 años. Y que el Kawasaki se puede presentar en ciclos epidémicos. Principalmente nos dice que son estacionarios, es decir, que en países con estaciones se puede presentar durante el invierno y la primavera, ya que pues aquí por corrientes de aire es donde se transmiten los virus. ¿Qué virus nos pueden llevar a la enfermedad de Kawasaki? Virus respiratorios, estafilococo aureus, estreptococo piógenes, entre otros. ¿Cuál sería la complicación más grave entonces de la enfermedad de Kawasaki? Los aneurismas coronarios, la cardiopatía y la muerte súbita. Entonces acá un cuadro resumen en cuanto al SINTAC versus la enfermedad de Kawasaki. Nos dice la presentación clínica similar entre los dos. Ambos presentan fiebre, inyección conjuntival, rash y eritema faríngeo, pero ¿cuál es la diferencia? Toda la sintomatología gastrointestinal que no se ve en la enfermedad de Kawasaki, y en el SINTAC o en el MISC, toda la sintomatología que nos asocia a choque. La epidemiología, ¿qué nos diferencia? Como les mencioné anteriormente, la edad de aparición y la época de aparición y el nexo de contagio. Si sabemos que un paciente está presentando esta sintomatología y estamos sospechando de Kawasaki, pero tiene antecedentes de nexo epidemiológico de contagio con SARS-CoV, podemos estar sospechando altamente que está cursando con una falla multisistémica asociada a COVID. ¿Y cuáles serían esos paraclínicos de diferencia que nos dicen y nos orientan el diagnóstico? La leucopenia y todos los marcadores de alteración cardíaca. Entonces, ¿cómo sería importante el rol de enfermería durante el proceso de atención en nuestros pacientes con el síndrome multisistémico? Hay que tener en cuenta que el proceso de atención en enfermería es indispensable en todo el momento. Siempre tenemos que hacer primero nuestra valoración, planificación, el diagnóstico, la implementación y la evaluación de todos nuestros cuidados de enfermería. Recordar que nosotros no trabajamos solos, sino que nosotros también trabajamos de la mano de un gran equipo interdisciplinario y que solos no podemos llevar al éxito del tratamiento. Nos llega un paciente de estas características a la unidad y entonces todos nos ponemos a pensar en la unidad. En contexto de pandemia podría ser SINTAC o qué otro diagnóstico podemos llevar. Entonces, toda la literatura nos apunta a recomendaciones médicas. En la literatura revisada no había ningún artículo que nos dijera cuál es el rol de enfermería. Por eso es importante que en época de pandemia también enfermería publique todas sus actividades y todo su rol en el desempeño de esta pandemia, que pues ciertamente llevamos gran parte del cuidado del paciente durante la pandemia. Así que los invito también a publicar. Pero ¿qué nos dice entonces las recomendaciones que hay en la literatura? Nos dice que debemos crear unos paquetes o unos bundles en cada institución para el manejo del MISC.
¿Y qué paquetes serían? Un paquete de reanimación inicial, uno de estabilización, uno de referencia y uno de medición de resultados. Si vamos a iniciar entonces ese artículo de recomendaciones para el manejo inicial del MISC, nos dice, este es el paquete oportuno y dice que cada institución debe aplicar durante el reconocimiento sus herramientas institucionales para detectar el paciente que tiene MISC y poderlo atender oportunamente antes de que llegue a una falla multisistémica severa. Y determinar si llega el paciente de urgencias, determinar pues la necesidad de referencia, ya que necesita un equipo multidisciplinario. En cuanto a la resucitación, nos indica que debe tener un tiempo estipulado de 15 minutos, identificando el paciente con este diagnóstico de MISC. Se debe obtener acceso venoso o intraoso en los próximos 5 minutos, administrar fluidoterapias, cultivar antibióticos y, de ser necesarios, pues comentar drogas vasoactivas. Aquí lo importante en el primer punto del paquete es el reconocimiento temprano. Vamos a ver entonces cómo actúa enfermería, y aquí hay un triángulo muy importante que creo que todos lo utilizamos, y es el triángulo de evaluación pediátrica o de aproximación pediátrica, y que nos dice que tenemos que tener en cuenta varios factores. Uno, el aspecto, que sabemos que a simple vista vamos a valorar el sistema nervioso central, oxigenación y perfusión cerebral mediante ¿qué? El tono, cómo está la reactividad de ese niño, cómo está su consolabilidad, cómo están esas pupilas, cómo están sus reflejos, el llanto, el lenguaje. El otro parámetro que vamos a evaluar es la circulación. Entonces vamos a mirar también a simple vista cómo está esa piel, cómo está esa perfusión distal, si presentamos palidez, livideces, piel reticulada, cianosis, mal llenado capilar, y esto nos permite evaluar la función cardíaca y la perfusión de los órganos. También, ¿qué nos dice ese triángulo de aproximación? Que debemos mirar todo el trabajo respiratorio que esté haciendo ese niño para poder atenderlo a tiempo y determinar qué soporte de oxígeno le podemos dejar. Es importante que no dejemos a un lado la anamnesis, pues para determinar si tuvo o no sabe contagio y qué antecedentes tiene. Importante también tener en cuenta todas las medidas antropométricas, peso, talla, superficie corporal, perímetro abdominal, entre otros, porque dependiendo de estos parámetros iniciales es que nosotros vamos a tomar los cuidados y el tratamiento posterior, como las dosis de los medicamentos, de los bolos, de la inotropía, el seguimiento al perímetro si va en aumento o en descenso. Entonces, tenerlo muy claro. En ese artículo nos dice primero que también tenemos que tener en cuenta varios pasos, y primero, ante todo en esta pandemia, pues el equipo de protección personal. Y nos dice que en el equipo de reanimación, primero, pues mantener la vía aérea, hacer el ABCD, permeable, y dependiendo de las características clínicas del niño, iniciar oxigenoterapia. Iniciar fluidoterapia, pero hay que tener muy en cuenta lo siguiente: en los pacientes que tienen MISC cursan con pérdidas gastrointestinales importantes asociadas a diarrea y pueden cursar por shock hipovolémico, y pues secundario también al MISC también pueden cursar con un shock distributivo. Entonces tendríamos que identificar también cómo sería este manejo y qué nos recomiendan en estos niños con MISC: iniciar bolos de cristaloides de 10 a 20 mililitros por kilo y evaluar si nos está haciendo o no sobrecarga hídrica, y evaluar o no si nos está haciendo respuesta al tratamiento. Recordar que el tiempo de administración del bolo no debe ser menor a 30 minutos. También, ¿qué nos dice? Ojo con los medicamentos vasoactivos, porque la principal característica, bueno, no en todos, pero sí más o menos lo que dice la literatura, es que en el 80% de estos pacientes se ha presentado un shock caliente, que requiere inicio de medicamentos como la noradrenalina, independiente por el acceso venoso que tenemos. Entonces, si es periférico, porque es una urgencia y hay que hacerlo, recordar que debemos hacerlo previamente diluido sin que lleguemos a lesionar ese lecho venoso. Se puede hacer por catéter venoso central de emergencia o por intraósea. Y iniciar de manera profiláctica y preventiva y oportuna la terapia antibiótica. Aquí enfermería cumple un papel importante, y es la administración oportuna del antibiótico. Medicamento formulado, tenemos mínimo una media hora para poder administrar el medicamento. Entonces, en el segundo, que es el paquete de estabilización, donde nos habla sobre todo el monitoreo, la planeación de metas, cómo vamos a trabajar en equipo, si le vamos o no a administrar terapia inmunomoduladora y qué aspectos hematológicos tiene el paciente, nos debemos hacer varias preguntas como enfermeros. Primero, en la valoración inicial que hicimos, ¿el paciente está inestable? Segundo, ¿tiene algún signo clínico no explicable por otra causa? Tercero, ¿tiene algún signo de hipoperfusión o disfunción orgánica?
Y cuarto, el más importante, y creo que es el que quizá en momentos de crisis y de estrés se nos olvida la mayoría. ¿Cómo se encuentra el paciente y la familia a nivel emocional en estos momentos de estrés? Entender que el ingreso a una unidad de cuidado intensivo genera bastante estrés a nivel emocional en el paciente y en su familia. Así que somos un puente de apoyo bastante importante. Entonces, primero, en la valoración inicial, miramos si está inestable o no y hay que tener en cuenta factores como tengo el equipo interdisciplinario que está completo y los insumos necesarios para poder atender al paciente. Tengo el monitoreo hemodinámico, lo requiere invasivo o no lo requiere invasivo, de acuerdo a sus constantes vitales. El ambiente térmico es importante porque todos apuntamos a restablecer la frecuencia cardíaca, la tensión, el volumen de líquidos, pero a veces se nos olvida el ambiente térmico y recordar que ambientes que generen hipotermia nos pueden generar aumento del consumo de oxígeno en los tejidos y pues no nos sería nada favorable para estos pacientes. Los medios invasivos, determinar si necesita sonda vesical, sonda nasogástrica, intubación orotraqueal y tener todos los elementos necesarios listos para la atención del paciente. Soporte hídrico y medicamentoso y la comunicación permanente con los padres o acudientes y con el paciente reportándole continuamente cómo va a ser su manejo. Es importante que cada institución, como mencionaban en las charlas anteriores de líquidos y electrolitos, que cada institución cuente con unas tablas y estándares para el manejo de líquidos, electrolitos y medicamentos en cada unidad. Cada uno de acuerdo a sus condiciones y a la prestación de sus servicios, pues genera sus estándares de medicamentos. ¿Por qué lo digo? Para que todos hablemos el mismo idioma y no digamos, no, diluyámoslo en salina, en dextrosa, pongamos la concentración más alta, más reducida, y para evitar errores en la comunicación, preferiblemente contar con estas tablas para que todos estemos alineados en el tratamiento del paciente. La segunda pregunta, si tienen algún signo o no explicable por otra causa, entonces empezamos a mirar la taquicardia o la bradicardia mantenida de este paciente es acorde a la edad. Debemos nosotros tener en nuestras instituciones tablas con los percentiles apropiados de los signos vitales para cada paciente. Si nos presenta fiebre, ¿por qué? ¿Es porque adicional tiene una infección concomitante o es porque no hay otra manera de explicarlo? Si tiene distensión abdominal, importante tenerlo en cuenta que también en estos pacientes se pueden confundir con clínicas abdominales como apendicitis, peritonitis, identificar si tiene petequias, exantemas, alteración del estado de conciencia, identificar la sensación de gravedad cuando el paciente o la familia dice yo no lo veo bien, se siente mal, ¿quién más que conoce mejor al paciente que ellos mismos y su familia? Y identificar si tiene signos de hipoperfusión tisular. Tercero, ¿tiene algún signo de hipoperfusión o disfunción orgánica? Lo que les mencionaba, si tiene hipotensión arterial, si requiere reanimación, si presenta signos de hipoperfusión, si presenta acidosis metabólica o signos de disfunción orgánica. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, un monitoreo hemodinámico en donde vamos a hacer no solo conectar los cables, sino tenemos que interpretar qué nos quieren decir esas curvas. Si las curvas que nos quieren decir son por efectos secundarios a que está obstruido el catéter, a porque está mal medido, porque no tiene el ángulo deseado, porque no está en el punto deseado flebostático para poder hacer la medición, o porque en realidad es que el paciente esté cursando en una falla. Gasto urinario, importantísimo, el balance hídrico, el balance acumulado, la perfusión tisular. En cuanto a cuidado de medios invasivos, creo que la mayoría de instituciones tenemos medidas bundle para evitar infecciones asociadas a catéter urinario, a catéter central, a intubación orotraqueal. Debemos identificar qué tamaños de catéteres vamos a usar y no solo por el afán, decir, en un niño de tantos de 6 meses vamos a utilizar un catéter 20 porque un acceso venoso periférico 20 porque necesitamos un acceso grande. Recordar que también puede ser contraproducente y podemos generar después flebitis y otras cosas adicionales. La aplicación de escalas y medidas de control como las glucometrías, escalas preventivas de caídas, de lesiones de piel, y conocer las tablas de los percentiles. En cuanto a los medicamentos que vamos a administrar, debemos conocer sus interacciones, concentraciones, incompatibilidades, porque ciertamente en el paciente que está choqueado vamos a tener varios accesos y no solo por el central debemos administrar.
quizás sí por el catéter, la inotropía, los líquidos de base, pero seguramente y ciertamente nos va a tocar algún diurético que nos toque por vía periférica y hay que reconocer en qué momento necesitamos un acceso diferente. Conocer los mecanismos de acción de los inotrópicos y vasoactivos. Es importante que ahora que estamos migrando a tanta tecnología, contemos con bombas inteligentes, con farmacoteca y que identifiquemos si nuestras infusiones, esto es importante, están infusiones a menos de 0.5 mililitros hora. Recordemos que estos no son infusiones, son microbolitos que estamos administrando, entonces recordar que si tenemos una infusión a 0.1 cc hora, a 0.2, pues no es muy óptimo y más si tenemos un catéter largo o extensiones largas, pues nunca va a llegar el medicamento y entonces, ¿qué nos van a decir? No, no le sirvió la dosis, jefe, súbale un puntico hasta cuando lo tengamos alto y el medicamento ya llegue, pues ahí sí nos va a hacer hipertensión o taquicardia y así nos dice bájelo, pero pues es asociado a que el volumen de infusión no es el adecuado. Tener en cuenta en los líquidos el aporte hídrico de acuerdo a la edad, el flujo metabólico de acuerdo también a la edad y qué líquidos vamos a utilizar. Acordarnos que la sobrecarga hídrica nos aumenta la mortalidad del paciente. Control de paraclínicos, una adecuada toma de los hemocultivos, de los tiempos de coagulación, de todos estos paraclínicos y electrolitos. La interpretación de paraclínicos y el reporte oportuno. El paraclínico más importante que revisamos casi a diario, casi cada 6-8 horas en estos pacientes son los gases. Y en los gases tenemos que mirar y evitar estados de acidosis porque sabemos que la acidosis nos induce a vasoconstricción pulmonar y la alcalosis nos induce a vasoconstricción cerebral. Y lo más importante, lo que siempre les recalco, el apoyo a la paciente y la familia y la rehabilitación posterior. Aquí hay un tratamiento, una slide sobre el tratamiento farmacológico que se debe administrar en estos pacientes con MISC, que nos dice que debemos administrar inmunoglobulina endovenosa a dosis de 2 gramos kilogramo cada 12 horas o día. Si falla, debemos administrar una segunda dosis. Si falla, debemos iniciar metilprednisolona inicialmente a 1 a 2 miligramos kilogramo día, pero si falla la segunda dosis, pulsos de metilprednisolona. Ya después, si tenemos compromiso cardíaco, iniciar antiinflamatorio y antiagregante plaquetario, o si tenemos un dímero de mayor a 5 veces lo normal, que nos induzca una enfermedad tromboembolítica, iniciar anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Y el último, ¿cómo se encuentra el paciente y la familia a nivel emocional? ¿Qué debemos hacer como enfermería? Ser esa mano apoyo, esa mano amiga que siempre esté en acompañamiento permanente y de escucha y de atención. Debemos hacer metas del equipo interdisciplinario y siempre comentarlas en las revistas médicas y que sean evidentes en nuestras intervenciones. Identificar las necesidades del paciente y su familia, no solo necesidades de salud, sino necesidades educativas, si necesitan trabajo social, si necesitan psicopedagogía, psiquiatría, rehabilitación integral, cuidados de piel, clínica de heridas, identificando todas estas necesidades. Metas concertadas es donde nosotros como personal de salud involucramos también a los familiares y al paciente en su cuidado y también debemos proporcionar medidas que faciliten la hospitalización, como musicoterapia, psicopedagogía y acompañamiento religioso sin importar pues su credo. Importante, esta foto es autorizada por los papás de Juan Simón y nos da un reconocimiento, esto lo hizo el día de ayer, especial porque el niño también cursó con enfermedad asociada a COVID y nos dice, ser auxiliar de enfermería no es un oficio ni la enfermería una profesión cualquiera, requiere de un compromiso y una humanidad sin límites. Gracias por hacer más fácil lo difícil, más suave lo duro, más amable lo incómodo, más llevadero lo intolerable. Feliz día y gracias por estar ahí. Sin importar cuál sea el desenlace de los pacientes, lo que nosotros debemos dejar es esa huella positiva en esos familiares. Así que nada, recordar que somos un trabajo, que todo lo hacemos en equipo. Gracias por su asistencia y que juntos lo hacemos mejor.